Capítulo 31. Percy. Nada como un rotundo fracaso para generar grandes ideas. Mientras Percy permanecía desarmado y vencido, el plan cobró forma en su mente. Estaba tan acostumbrado a que Annabeth le proporcionara información sobre leyendas griegas que se sorprendió bastante de recordar algo útil, pero tenía que actuar con rapidez. No podía permitir que a sus amigos les pasara algo. No iba a perder a Annabeth. Otra vez, no. Chrysaor era invencible, al menos en un duelo, pero sin su tripulación. Tal vez fuera posible derrotarlo si bastantes semidioses le atacaban al mismo tiempo. ¿Cómo ocuparse de la tripulación de Chrysaor? Percy unió las piezas. Los piratas habían sido convertidos en hombres delfín hacía milenios al secuestrar a la persona equivocada. Percy conocía esa historia. De hecho, la persona en cuestión había amenazado con convertirlo a él también en delfín, y cuando Chrysaor había dicho que su tripulación no le temía a nada, uno de los delfines le había corregido con nerviosismo. Sí, había dicho Chrysaor, pero él no está aquí. Percy miró hacia popa y vio a Frank, con forma humana, asomado detrás de una ballesta, esperando. Percy resistió el impulso de sonreír. El grandullón decía que era torpe e inútil, pero siempre estaba en el sitio adecuado cuando lo necesitaba. Las chicas. Frank. La nevera portátil. Era una idea absurda, pero, como siempre, era lo único con lo que contaba. Está bien. Gritó lo bastante alto para llamar la atención de todos. Llévanos, si nuestro capitán te lo permite. Chrysaor giró su máscara dorada. ¿Qué capitán? Mis hombres han registrado el barco, no hay nadie más a bordo. Percy levantó las manos de forma teatral. El dios aparece solo cuando quiere, pero es nuestro líder, dirige nuestro campamento para semidioses. ¿Verdad que sí, Annabeth? Annabeth reaccionó rápido. Sí. Asintió con la cabeza con entusiasmo. El señor de el gran Dioniso. Una oleada de inquietud recorrió a los hombres delfín. Uno soltó su espada. Manténeos firmes. Rugió Chrysaor, en este barco no hay ningún dios. Están intentando asustaros. Deberíais estar asustados. Percy miró a la tripulación pirata con compasión. Dioniso se pondrá como un energúmeno con vosotros por haber retrasado nuestro viaje, nos castigará a todos. ¿No os habéis fijado en que las chicas han caído en la locura del dios del vino? Hazel y Piper habían interrumpido sus ataques de convulsiones, estaban sentadas en la cubierta, mirando fijamente a Percy, pero cuando él les lanzó una mirada cargada de intención, empezaron a aporrearla otra vez, temblando y sacudiéndose de un lado al otro como peces. Los hombres delfín tropezaron unos con otros tratando de escapar de sus prisioneras. Impostoras. Rugió Chrysaor, cállate, Percy Jackson, el director de tu campamento no está aquí, fue llamado al Olimpo, es de dominio público. Así que reconoces que Dioniso es nuestro director. Dijo Percy. Lo era, lo corrigió Chrysaor, todo el mundo lo sabe. Percy señaló al guerrero dorado como si acabara de delatarse. ¿Lo veis? Estamos condenados. Si no me creéis, mirad la nevera. Percy se acercó como un huracán a la nevera mágica. Nadie intentó detenerlo. Levantó la tapa y hurgó entre el hielo. Tenía que haber alguna, por favor. Se vio obsequiado con una lata de refresco roja y plateada. La blandió hacia los guerreros delfín como si fuera a rociarlos con repelente para bichos. Mirad. Gritó Percy, el brebaje preferido del dios. Temblad ante el horror de la Coca-Cola Light. El pánico empezó a cundir entre los hombres delfín. Estaban a punto de retirarse. Percy podía notarlo. El dios se apoderará de vuestro barco, advirtió Percy. Completará vuestra transformación en delfines, os volverá locos o puede que os convierta en delfines locos. Vuestra única esperanza es marcharos nadando, rápido. Es ridículo.
La voz de Chrysaor se volvió aguda, no parecía saber a dónde apuntar con la espada, a Percy o a su tripulación. «Salvaos», advirtió Percy. «Para nosotros ya es demasiado tarde». A continuación se quedó boquiabierto, y señaló al lugar donde se ocultaba Frank. «Oh, no. Frank se está convirtiendo en un delfín chiflado». «No pasó nada. He dicho», repitió, «que Frank se está convirtiendo en un delfín chiflado». Frank salió de la nada dando traspiés, haciendo ver que se agarraba el cuello. «Oh, no», dijo, como si estuviera leyendo de un teleprompter, «¿me estoy convirtiendo en un delfín chiflado?». Empezó a transformarse, su nariz se alargó hasta convertirse en un hocico, y su piel se volvió gris y lustrosa, cayó sobre la cubierta transformado en delfín, golpeando las tablas con la cola. La tripulación pirata huyó en desbandada presa del terror, parloteando y emitiendo chasquidos mientras soltaban sus armas, se olvidaban de los prisioneros, hacían caso omiso de las órdenes de Chrysaor, y saltaban por la borda. En medio de la confusión, Annabeth se movió con rapidez para cortarlas ataduras de Hazel, Piper, y el entrenador Edge. A los pocos segundos, Chrysaor estaba solo y rodeado. Percy y sus amigos no tenían más armas que la daga de Annabeth y las pezuñas de Edge, pero las expresiones asesinas de sus rostros convencieron al guerrero dorado de que estaba acabado. Retrocedió hasta el borde del pasamanos. «Esto no ha terminado, Jackson», gruñó Chrysaor, «me vengaré». Sus palabras se vieron interrumpidas por Frank, que había vuelto a cambiar de forma. Sin duda, un oso pardo de 350 kilos es capaz de detener una conversación al instante. El animal golpeó de refilón a Chrysaor y le quitó la máscara dorada del yelmo. Chrysaor gritó, se tapó enseguida la cara con los brazos, y cayó al agua. Corrieron al pasamanos. Chrysaor había desaparecido. Percy pensó en perseguirlo, pero no conocía esas aguas, y no quería volver a enfrentarse a él solo. «Ha sido una idea genial». Annabeth le dio un beso, cosa que le hizo sentirse un poco mejor. «Ha sido una idea desesperada», la corrigió Percy, «y tenemos que deshacernos de ese trireme pirata». «¿Lo quemamos?», preguntó Annabeth. Percy miró la Coca-Cola Light que tenía en la mano. «No, tengo una idea mejor». Les llevó más tiempo de lo que Percy deseaba. Mientras trabajaban, no hacía más que mirar al mar, esperando que Chrysaor y sus delfines pirata volvieran, pero no fue así. Leo se recuperó gracias a un poco de néctar. Piper curó las heridas de Jason, pero no estaba tan gravemente herido como parecía, sobre todo estaba avergonzado por haber sido vencido otra vez, un sentimiento con el que Percy podía identificarse. Devolvieron las provisiones a los lugares adecuados, y ordenaron el caos de la invasión mientras el entrenador Edge disfrutaba de lo lindo en el barco enemigo, rompiendo todo lo que encontraba con su bate de béisbol. Cuando hubo acabado, Percy cargó de nuevo las armas en el barco pirata. El pañol estaba lleno de tesoros, pero Percy insistió en que no tocaran nada. «Percibo que hay oro por valor de unos 6 millones de dólares a bordo», dijo Hazel, «además de diamantes, rubíes». 6 millones. Dijo Frank, tartamudeando. «¿En dólares canadienses o estadounidenses?». «Déjalo», dijo Percy, «es parte del tributo». «¿Tributo?», preguntó Hazel. A Piper asintió con la cabeza. «Kansas». Jason sonrió, él también había estado allí cuando habían conocido al dios del vino. «Es una locura, pero me gusta». Finalmente Percy subió a bordo del barco pirata, y abrió las válvulas de inundación. Pidió a Leo que hiciera unos cuantos agujeros más en el fondo del casco con sus herramientas eléctricas, y Leo le complació encantado. La tripulación del Argo 2 se reunió ante la barandilla, y cortó las amarras de abordaje. Piper sacó el nuevo cuerno de la abundancia, y, apuntando en dirección a Percy, formuló un deseo, que arrojara Coca-Cola Light. La bebida salió con la fuerza de una manguera de incendios, y mojó la cubierta enemiga. Percy pensaba que les llevaría horas, pero el barco se hundió extraordinariamente rápido,
lleno de Coca-Cola Light y de agua marina. Dioniso, gritó Percy, levantando en el aire la máscara dorada de Chrysaor, o Baco, lo que sea, usted ha hecho posible esta victoria, aunque no haya estado presente, sus enemigos han temblado al oír su nombre. O el de la Coca-Cola Light, o algo, así que gracias. Eran unas palabras difíciles de pronunciar, pero Percy consiguió no atragantarse. Le ofrecemos este barco como tributo, esperamos que le guste. 6 millones en oro, murmuró Leo, ya le puede gustar. Chis lo reprendió a Cel, el metal precioso no es tan maravilloso. Créeme. Percy lanzó la máscara dorada a bordo de la embarcación, que se estaba hundiendo todavía más rápido. Por las ranuras de los remos salía líquido gaseoso y marrón procedente de la bodega que teñía el mar de un marrón espumoso. Percy invocó una ola, y el barco enemigo se hundió. Leo desvió el Argo 2 mientras el barco pirata desaparecía bajo el agua. ¿No será contaminante?, preguntó Piper. Yo no me preocuparía, le dijo Jason, si a Baco le gusta, el barco debería desaparecer. Percy no sabía si eso ocurriría, pero sentía que había hecho todo lo que estaba en su mano. No tenía ninguna confianza en que Dioniso les oyera o se interesara por ellos, y mucho menos en que les ayudara en su batalla contra los gigantes gemelos, pero tenía que intentarlo. Mientras el Argo 2 se internaba en la niebla con rumbo al oeste, Percy concluyó que al menos había sacado algo bueno de su duelo con Chrysaor. Se sentía humilde, lo bastante para rendir tributo al tío del vino. Después de su encontronazo con los piratas, decidieron volar el resto del trayecto a Roma. Jason insistió en que se encontraba lo bastante bien para hacer la guardia con el entrenador Edge, que seguía tan lleno de adrenalina que cada vez que el barco entraba en una zona de turbulencias, blandía su bate y chillaba. Muerte. Faltaban un par de horas hasta que amaneciera, de modo que Jason propuso a Percy que intentara dormir unas horas. Tranquilo, tío, dijo Jason, dale a otro la oportunidad de salvar el barco. Vale. Percy accedió, aunque una vez en su compartimento tuvo problemas para dormir. Se quedó mirando la lámpara de bronce que se balanceaba en el techo, y pensó en la facilidad con la que Chrysaor le había vencido en el manejo de la espada. El guerrero dorado podría haberlo matado sin inmutarse. Si había mantenido a Percy con vida había sido porque otra persona estaba dispuesta a pagar a cambio del privilegio de matarlo más tarde. Percy se sentía como si una flecha se hubiera colado por una rendija de su armadura, como si todavía gozara de la bendición de Aquiles, y alguien hubiera encontrado su punto débil. Cuanto más mayor se hacía, y más tiempo sobrevivía como mestizo, más lo respetaban sus amigos, dependían de él, y confiaban en sus poderes. Hasta los romanos lo habían alzado sobre un escudo, y lo habían hecho pretor, y solo había pasado con ellos un par de semanas. Sin embargo, Percy no se sentía poderoso. Cuantas más hazañas heroicas vivía, más se daba cuenta de sus limitaciones. Se sentía como un farsante. No soy tan bueno como creéis. Quería avisar a sus amigos. Sus fracasos, como el de esa noche, parecían corroborarlo. Tal vez por ese motivo le había cogido miedo a ahogarse. No era tanto el hecho de asfixiarse en la tierra o en el mar, sino la sensación de estar hundiéndose en un exceso de expectativas, unas honduras de las que no podía salir. Vaya. Cuando empezaba a pensar cosas así, sabía que había pasado demasiado tiempo con Annabeth. Atenea le había revelado en una ocasión su gran defecto. Supuestamente era demasiado leal a sus amigos, no tenía una visión global de las cosas, salvaría a un amigo aunque supusiera la destrucción del mundo. En su día, Percy le había quitado importancia. ¿Cómo podía ser la lealtad algo malo? Además, el enfrentamiento con los titanes había tenido un final feliz. Había salvado a sus amigos, y había vencido a Cronos. Sin embargo, ahora empezaba a dudar. Se abalanzaría de buena gana sobre cualquier monstruo, dios o gigante para impedir que sus amigos resultaran heridos, pero ¿y si no estaba a la altura de la tarea?
¿Y si tenía que hacerlo otra persona? Para él era muy duro reconocerlo, ya le costaba hacer cosas sencillas como dejar que Jason se turnase con él para hacer la guardia, no quería que su protección dependiera de otra persona, alguien que podía resultar herido por su culpa. La madre de Percy había hecho eso por él, había mantenido una relación nociva con un mortal vulgar porque pensaba que salvaría a Percy de los monstruos. Grover, su mejor amigo, había protegido a Percy durante casi un año antes de que Percy supiera que era un semidios, y Grover casi había acabado muerto a manos del Minotauro. Percy ya no era un crío, no quería que ninguno de sus seres queridos se arriesgara por él, tenía que ser lo bastante fuerte para asumir el papel de protector, y ahora tenía que dejar marchar sola a Annabeth para que siguiera la marca de Atenea, sabiendo que podía morir, si tuviera que elegir salvar a Annabeth o dejar que la misión tuviera éxito. Podría elegir Percy la misión. Por fin el agotamiento se apoderó de él, se durmió, y, en su pesadilla, el estruendo de los truenos se convirtió en la risa de la diosa de la tierra Gaia. Percy soñó que estaba en el porche de la casa grande, en el campamento mestizo, la cara dormida de Gaia apareció en la ladera de la colina mestiza, sus facciones estaban formadas con las sombras de las pendientes herbosas, sus labios no se movían, pero su voz resonaba a través del valle. Así que este es tu hogar, murmuró Gaia, echa un último vistazo, Percy Jackson, deberías haber vuelto aquí, por lo menos así podrías morir con tus compañeros cuando los romanos lo invadan, ahora tu sangre se derramará lejos de tu hogar, sobre las piedras antiguas, y yo me alzaré. El suelo tembló, en la cima de la colina mestiza, el pino de Talia estalló en llamas, la desolación recorrió el valle, la hierba se convirtió en tierra, y el bosque se deshizo en polvo, el río y el lago de las canoas se secaron, las cabañas y la casa grande quedaron reducidas a cenizas, cuando el temblor cesó. El campamento mestizo parecía un yermo después de una explosión atómica, lo único que quedaba era el porche en el que Percy estaba. A su lado, el polvo se arremolinó, y se solidificó hasta formar la figura de una mujer, tenía los ojos cerrados, como si fuera sonámbula, su túnica era de color verde bosque, salpicada de tonos dorados y blancos como la luz del sol al moverse entre las ramas, tenía el cabello negro como la tierra labrada, su rostro era precioso, pero la sonrisa distraída que lucía en los labios le confería un aire frío y distante, a Percy le daba la sensación de que podría ver morir a semidioses y arder ciudades sin que esa sonrisa se alterara. Cuando reclame la tierra, dijo Gaia, dejaré este sitio yermo para siempre, para acordarme de vuestra especie, y de que no pudisteis hacer absolutamente nada para detenerme, no importa cuándo caigas, mi precioso peón, ante Forcis, ante Chrysaor o ante mis queridos gemelos, caerás, y yo estaré allí para devorarte, solo te queda una cosa que elegir. Caerás, solo. Ven conmigo voluntariamente, trae a la chica, tal vez salve este sitio que tanto amas. De lo contrario. Gaia abrió los ojos, formaban un remolino verde y negro, profundos como la corteza de la tierra. Gaia lo veía todo, su paciencia era infinita, tardaba en despertarse, pero una vez despierta, su poder era imparable. Percy notó un hormigueo en la piel, las manos se le durmieron, miró abajo, y se dio cuenta de que se estaba convirtiendo en polvo, como todos los monstruos que había derrotado. Que disfrutes del tártaro, mi pequeño peón, susurró Gaia. Un metálico clank, clank, clank arrancó a Percy de su sueño, abrió los ojos de golpe, se dio cuenta de que acababa de oír el tren de aterrizaje al bajarse. Llamaron a la puerta, y Jason asomó la cabeza, los cardenales de su cara se habían borrado, sus ojos azules brillaban de emoción. Tío, dijo, estamos descendiendo sobre Roma, tienes que ver esto. El cielo era de un azul radiante, como si no hubiera hecho un tiempo de perros. El sol estaba saliendo sobre las lejanas colinas, de modo que todo lo que quedaba por debajo de ellos brillaba, y relucía como si la ciudad entera de Roma acabara de salir de un túnel de lavado. Percy había visto grandes ciudades antes,
Después de todo, él era de Nueva York, pero la inmensidad de Roma le impresionó, y le dejó sin aliento. La ciudad parecía no tener ningún respeto por los límites geográficos, se extendía a través de montañas y valles, saltaba por encima del Tíber con docenas de puentes, y seguía ensanchándose hasta el horizonte. Calles y callejones serpenteaban sin ton ni son a través de tapices de barrios. Había edificios de oficinas de cristal al lado de terrenos de excavación. Una catedral se levantaba al lado de una hilera de columnas romanas, que a su vez se levantaban al lado de un moderno estadio de fútbol. En algunos barrios, las calles de adoquines estaban atestadas de viejas casas de estuco con tejados de tejas rojas, de forma que si Percy se concentraba solo en esas zonas, podía imaginarse que estaba en la antigüedad. Allí donde miraba había amplias piazzas y calles con atascos de tráfico. Los parques atravesaban la ciudad con una exagerada colección de palmeras, pinos, enebros y olivos, como si Roma fuera incapaz de decidir a qué parte del mundo pertenecía o creyera que todo el mundo seguía perteneciendo a Roma. Era como si la ciudad estuviera al tanto del sueño de Percy protagonizado por Gaia, como si supiera que la diosa de la tierra tenía intención de arrasar toda la civilización humana, y esa ciudad, que había estado en pie durante miles de años, estuviera diciéndole: ¿Quieres destruir esta ciudad, cara de tierra? Inténtalo. En otras palabras, era el entrenador Edge de las ciudades de los mortales. Solo que más alta. Vamos a aterrizar en ese parque, anunció Leo, señalando un amplio espacio verde salpicado de palmeras. Esperemos que la niebla haga que parezcamos palomas grandes o algo por el estilo. Percy deseó que Talia, la hermana de Jasón, estuviera allí. Ella siempre sabía alterar la niebla para que la gente viera lo que ella quería. A Percy nunca se le había dado bien. Él simplemente pensó: no me miréis, y confió en que los romanos no se fijaran en el gigantesco trireme de bronce que descendía sobre su ciudad en plena hora punta de la mañana. Pareció que dio resultado. Percy no vio que ningún coche se desviara de la carretera ni que ningún romano señalara al cielo y gritara: extraterrestres. El Argo 2 se posó en el campo cubierto de hierba, y los remos se replegaron. El ruido del tráfico era omnipresente, pero el parque estaba tranquilo y desierto. A su izquierda, el césped verde descendía en pendiente hacia una hilera de árboles. Una vieja casa de campo se hallaba abrigada a la sombra de unos pinos de extraño aspecto, con finos troncos curvados que se elevaban 10 metros, y luego retoñaban en abultados mantos de hojas. A Percy le recordaron los árboles de los libros del Dr. Seuss que su madre solía leerle cuando era pequeño. A su derecha, serpenteando a lo largo de la cima de una colina, había un largo muro de ladrillo con ranuras en lo alto para los arqueros. Tal vez fuera una barrera defensiva medieval o tal vez perteneciera a la antigua Roma. Percy no estaba seguro. Al norte, aproximadamente a 1,5 kilómetros de distancia entre los pliegues de la ciudad, la parte superior del Coliseo se alzaba por encima de los tejados, exactamente igual que en las fotos turísticas. Entonces a Percy le empezaron a temblar las piernas. Estaba realmente allí. El viaje a Alaska le había parecido muy exótico, pero en ese momento estaba en el centro del antiguo Imperio Romano, territorio enemigo para un semidios griego. En cierto modo, aquel sitio había determinado su vida tanto como Nueva York. Jason señaló con el dedo la base de la muralla de los arqueros, donde había unos escalones que bajaban a una especie de túnel. Creo que sé dónde estamos, dijo. Esa es la tumba de los Escipiones. Percy frunció el entrecejo. Scipio. El Pegaso de Reina. No intervino Annabeth. Eran una familia noble romana, y... ¡Wow! Este sitio es increíble. Jason asintió con la cabeza. He estudiado mapas de Roma, siempre he querido venir aquí, pero... Nadie se molestó en terminar la frase. Al mirar las caras de sus amigos, Percy pudo apreciar que estaban tan asombrados como él. Lo habían conseguido. Habían aterrizado en Roma, la Roma original. ¿Planes?, preguntó Hazel. Nico tiene hasta el anochecer. En el mejor de los casos,
y supuestamente esta ciudad va a ser destruida hoy. Percy se sacudió el estupor. Tienes razón, Annabeth. Has localizado el sitio del mapa de bronce. Los ojos grises de ella se volvieron oscuros como una tormenta, un detalle que Percy supo interpretar a la perfección. Acuérdate de lo que te dije, colega, no le cuentes a nadie el sueño. Sí, dijo ella con cautela, está en el río Tíber, creo que puedo encontrarlo, pero debería llevarme contigo, concluyó Percy. Sí, tienes razón. Annabeth lo fulminó con la mirada. Eso es peligroso, terció él. Una semidiosa recorriendo Roma sola, iré contigo hasta el Tíber, podemos usar la carta de presentación, con suerte, conoceremos al dios del río Tiberino, tal vez él pueda ofrecernos ayuda o consejo, a partir de allí podrás ir sola. Mantuvieron un silencioso duelo de miradas, pero Percy no se echó atrás. Cuando él y Annabeth habían empezado a salir, su madre se lo había metido en la cabeza. Es de buena educación acompañar a tu pareja a la puerta de su casa. Si eso era cierto, tenía que ser de buena educación acompañarla al punto inicial de su épica misión en solitario. Está bien, murmuró Annabeth, Hazel, ahora que estamos en Roma. ¿Crees que podrás localizar la situación de Nico? Hazel parpadeó, como si estuviera saliendo de un trance después de presenciar el enfrentamiento entre Percy y Annabeth. Con suerte, si me acerco lo suficiente, tendré que andar por la ciudad. Frank. ¿Me acompañas? Frank sonrió. Por supuesto. Ejem. Leo, añadió Hazel, sería buena idea que tú también vinieras. Los centauros pez dijeron que necesitaríamos que nos ayudaras con algo mecánico. Sí, no hay problema, dijo Leo. La sonrisa de Frank se convirtió en algo más parecido a la máscara de Chrysaor. Percy no era ninguna lumbrera en materia de relaciones, pero hasta él percibía la tensión que había entre esos tres. Desde que habían llegado al Atlántico, se habían comportado de forma distinta. No se trataba solo de que los dos chicos compitieran por Hazel, era como si los tres estuvieran enredados, representando un misterioso crimen, pero todavía no hubieran descubierto cuál de ellos era la víctima. Piper sacó la daga, y la apoyó sobre el pasamanos. Jason y yo podemos vigilar el barco por ahora, veré lo que me muestra Catrautris, pero si localizáis a Nico, no vayáis solos, Hazel, volved a por nosotros, haremos falta todos para luchar contra los gigantes. No dijo lo que era evidente, que a menos que contaran con un dios de su parte, ni siquiera todos ellos juntos bastarían. Percy decidió no sacar el tema a colación. Buena idea, dijo. ¿Qué os parece si quedamos aquí a qué hora? Las 3 de la tarde. Propuso Jason, será lo más tarde que podamos reunirnos si todavía queremos luchar contra los gigantes, y salvar a Nico. Si por casualidad hay un cambio de planes, intentad enviar un mensaje de Iris. Los otros asintieron con la cabeza, pero Percy se fijó en que varios miraban a Annabeth. Otro detalle que nadie quería mencionar, Annabeth tendría un horario distinto, ella podría estar de vuelta a las 3 o mucho más tarde o nunca, pero estaría sola, buscando la Atenea Partenos. El entrenador Edge gruñó. Me dará tiempo a comer los cocos. Digo, a sacar los cocos del casco del barco. Percy, Annabeth, no me gusta que vayáis los dos solos, recordad, portaos bien, si me entero de que ha pasado algo raro, os castigaré sin salir hasta que la laguna Estigia se hiele. La idea de ser castigados cuando estaban a punto de arriesgar la vida era tan ridícula que Percy no pudo evitar sonreír. Volveremos pronto, prometió, miró a sus amigos, procurando no pensar que era la última vez que estarían juntos. Buena suerte a todos. Leo bajó la plancha, y Percy y Annabeth fueron los primeros en desembarcar. Capítulo 32. Percy. En otras circunstancias, pasear por Roma con Annabeth habría sido increíble.
Recorrieron las sinuosas calles cogidos de la mano, esquivando coches y temerarios motociclistas de Vespa, abriéndose camino entre las multitudes de turistas, y andando entre mares de palomas. El día se caldeó rápido, cuando se alejaron de los gases de escape que expulsaban los coches en las calles principales. El aire olía a pan horneado, y flores recién cortadas. Se fijaron como objetivo el Coliseo porque era un punto de referencia fácil, pero llegar resultó más complicado de lo que Percy preveía. Si la ciudad parecía grande y confusa desde arriba, lo era todavía más a ras del suelo. Varias veces se perdieron en calles sin salida, encontraron preciosas fuentes y enormes monumentos por casualidad. Annabeth hacía comentarios sobre la arquitectura, pero Percy estaba pendiente de otras cosas. En una ocasión vio un brillante fantasma morado unlar mirándolos airadamente desde un bloque de pisos. Otra vez vio a una mujer vestida de blanco, tal vez una ninfa o una diosa que sostenía un cuchillo de aspecto peligroso deslizándose entre unas columnas en ruinas en un parque público. No sufrieron ningún ataque, pero Percy tenía la sensación de que los estaban observando, y de que los observadores no eran amistosos. Por fin llegaron al Coliseo, donde una docena de hombres vestidos con disfraces baratos de gladiador estaban teniendo una refriega con la policía, espadas de plástico contra porras. Percy ignoraba el motivo de la riña, pero él y Annabeth siguieron andando. A veces los mortales eran todavía más raros que los monstruos. Se dirigieron al oeste, deteniéndose de vez en cuando para preguntar cómo podían llegar al río. El muy tonto de Percy no se había planteado que en Italia la gente hablaba italiano, mientras que él no lo hablaba. Sin embargo, aquello no resultó un problema. Las pocas veces que alguien los abordó en la calle y les hizo una pregunta, Percy se limitó a mirarlos confundido, y los extraños cambiaron de idioma. Siguiente descubrimiento: los italianos usaban euros, y Percy no tenía ninguno. Lo lamentó en cuanto encontraron una tienda de artículos turísticos en la que vendían refrescos. Para entonces era casi mediodía, hacía mucho calor, y Percy estaba empezando a desear tener un trireme lleno de Coca-Cola Light. Annabeth solucionó el problema, rebuscó en su mochila, sacó el portátil de Dédalo e introdujo unos comandos. Una tarjeta de plástico salió expulsada de una ranura en el lateral. Annabeth la agitó triunfalmente. Una tarjeta de crédito internacional, para emergencias. Percy se la quedó mirando asombrado. ¿Cómo has? Da igual, no quiero saberlo, sigue sorprendiéndome. Los refrescos les ayudaron, pero todavía tenían calor, y estaban cansados cuando llegaron al río Tíber. En la orilla había un dique, una mezcla caótica de almacenes, pisos, tiendas y cafés se apiñaban en el puerto. El Tíber era ancho, lento y de color caramelo. Unos cuantos cipreses altos pendían sobre las orillas. El puente más cercano parecía bastante nuevo, construido con vigas de madera, pero justo al lado había una hilera derruida de arcos de piedra que se detenía a mitad de camino a través del río, unas ruinas que podían remontarse a la época de los césares. Hemos llegado. Annabeth señaló el viejo puente de piedra. Lo reconozco por el mapa, pero ¿qué hacemos ahora? Percy se alegró de que hubiera hablado en plural, no quería dejarla todavía. De hecho, no estaba seguro de que pudiera hacerlo cuando llegara el momento. Las palabras de Gaia acudieron de nuevo a él. Caerás solo. Se quedó mirando el río, preguntándose cómo se pondrían en contacto con el dios tiberino. Lo cierto era que no tenía ganas de tirarse. El Tíber no parecía mucho más limpio que el East River, donde se había enfrentado demasiadas veces con malhumorados espíritus del río. Señaló un café cercano con mesas que daba al agua. Debe de ser la hora de comer. ¿Qué tal si volvemos a probar tu tarjeta de crédito? A pesar de ser mediodía, el establecimiento estaba vacío. Escogieron una mesa del exterior situada junto al río, y un camarero se acercó a toda prisa. Parecía un poco sorprendido de verlos, sobre todo cuando dijeron que querían comer. ¿Estadounidenses?, preguntó, sonriendo apenado. Sí, dijo Annabeth. A mí me encantaría una pizza, dijo Percy.
El camarero puso una cara como si estuviera intentando tragarse una moneda de 1 euro. Desde luego que sí, signor, a ver si lo adivino. Una Coca-Cola. Con hielo. Increíble, dijo Percy. No entendía por qué aquel tío le ponía una cara tan avinagrada, ni que Percy hubiera pedido una Coca-Cola azul. Annabeth pidió panini y agua con gas, cuando el camarero se hubo marchado, sonrió a Percy. Creo que los italianos comen mucho más tarde, no les echan hielo a las bebidas, y solo preparan pizzas para los turistas. Percy se encogió de hombros, es la mejor comida italiana que existe. Y no la comen. Yo no lo diría delante del camarero. Se cogieron las manos por encima de la mesa. Percy se contentó con mirar a Annabeth a la luz del sol. Siempre le daba a su cabello un aspecto radiante y cálido. Sus ojos adquirieron el color del cielo y de los adoquines, a veces marrones y a veces azules. Se preguntaba si debía contarle a Annabeth el sueño en el que Gaia destruía el campamento mestizo. Decidió no hacerlo, considerando a lo que ella se enfrentaba. Sin embargo, el asunto le daba que pensar. ¿Qué habría pasado si no hubieran ahuyentado a los piratas de Chrysaor? Percy y Annabeth habrían sido encadenados y llevados con los secuaces de Gaia, su sangre habría sido derramada sobre las piedras antiguas. Percy se figuraba que eso significaba que habrían sido llevados a Grecia para ser sometidos a un terrible sacrificio, pero Annabeth y él habían estado juntos en muchas situaciones peligrosas, podrían haber tramado un plan de huida, haber salido del apuro. Y Annabeth no tendría que emprender su misión en solitario en Roma. No importa cuándo caigas, había dicho Gaia. Percy sabía que era un deseo horrible, pero casi se arrepentía de que no los hubieran capturado en el mar, por lo menos Annabeth y él habrían estado juntos. No deberías avergonzarte, dijo Annabeth, estás pensando en Chrysaor. ¿Verdad? Las espadas no pueden resolver todos los problemas, al final nos salvaste. Muy a su pesar, Percy sonrió. ¿Cómo lo haces? Siempre sabes lo que estoy pensando. Te conozco, dijo ella. Y te gusto de todas formas, quería preguntar Percy, pero se contuvo. Percy, dijo ella, no puedes cargar con el peso de toda la misión, es imposible, por eso somos 7, y tendrás que dejarme buscar la Atenea Parthenos sola. Te he echado de menos, confesó él, durante meses, nos han robado un trozo muy grande de nuestras vidas, si te volviera a perder. La comida llegó, el camarero parecía mucho más tranquilo, después de haber aceptado que eran unos estadounidenses que no se enteraban de nada, parecía que hubiera decidido perdonarles, y tratarlos educadamente. La vista es preciosa, dijo, señalando el río con la cabeza, que disfruten. Una vez que se hubo marchado, comieron en silencio. La pizza era un cuadrado insípido y pastoso con muy poco queso, tal vez por eso los romanos no la comieran, pensó Percy, pobres romanos. Tendrás que confiar en mí, dijo Annabeth. Percy casi pensó que estaba hablando con su sándwich, porque no lo miró a los ojos. Tienes que creer en que vuelva. Él tragó otro bocado. Creo en ti, ese no es el problema, pero ¿volver de dónde? El sonido de una vespa les interrumpió. Percy echó un vistazo a lo largo del puerto, y tuvo que mirar 2 veces. La moto era un modelo anticuado grande de color azul celeste, el conductor era un tipo con un traje gris de seda, detrás de él iba sentada una joven con un pañuelo en la cabeza que rodeaba la cintura del hombre con las manos. Zigzaguearon entre las mesas del café y pararon petardeando cerca de Percy y Annabeth. Hola, dijo el hombre. Su voz era grave, casi ronca, como la de un actor de cine. Tenía el pelo corto engominado, y apartado hacia atrás de su cara hosca. Poseía el atractivo de los padres que salían en televisión en los años 50, hasta su ropa parecía anticuada. Cuando se bajó de la moto, la cintura de los pantalones le quedaba mucho más alta de lo normal, pero aún así conseguía parecer viril y elegante, y no un pringado. A Percy le costaba calcular su edad, tal vez 30 y tantos,
aunque el estilo y la actitud del hombre parecían dignos de un abuelo. La mujer se deslizó de la moto. Hemos pasado una mañana maravillosa, dijo con voz entrecortada. Aparentaba 21 años más o menos, y también vestía con un estilo pasado de moda, su falda anaranjada hasta los tobillos, y su blusa blanca estaban ceñidas con un gran cinturón de cuero, que le formaba la cintura más estrecha que Percy había visto en su vida. Cuando se quitó el pañuelo, su cabello negro corto y ondulado rebotó, y adquirió una forma perfecta. Tenía unos ojos oscuros y traviesos, y una sonrisa radiante. Percy había visto náyades con menos cara de duende que aquella mujer. A Annabeth se le cayó el sándwich de las manos. ¡Oh, dioses! ¿Cómo? Parecía tan anonadada que Percy pensó que debía de conocer a aquellos dos. Me sonáis de algo, concluyó. Pensó que debía de haber visto sus caras por televisión, parecía que fueran de un antiguo programa, pero no podía ser, no habían envejecido en lo más mínimo. De todas formas, señaló al hombre con el dedo e intentó adivinar quién era. ¿Es usted el tío de Mad Men? Percy. Annabeth se quedó horrorizada. ¿Qué? Protestó él, no veo mucho la tele. Es Gregory Peck. Annabeth tenía los ojos como platos, y su boca no paraba de abrirse. Oh, dioses. Audrey Hepburn. He visto la película. Vacaciones en Roma, pero es de los años 50. ¿Cómo? Oh, querida. La mujer empezó a dar vueltas como un espíritu del aire, y se sentó a su mesa. Me temo que me has confundido con otra. Me llamo Rea Silvia, fui la madre de Rómulo y Remo hace miles de años, pero eres muy amable quitándome años al pensar que soy de los años 50, este es mi marido. Tiberino, dijo Gregory Peck, tendiéndole la mano a Percy de forma varonil, dios del río Tíber. Percy le estrechó la mano, el hombre olía a loción, para después del afeitado. Claro que si Percy fuera el río Tíber, probablemente también querría disimular el olor con colonia. Hola, dijo Percy. Siempre parecen estrellas de cine estadounidenses. Lo parecemos. Tiberino frunció la frente, y observó su ropa. La verdad es que no estoy seguro. La migración de la cultura occidental funciona en los dos sentidos. Roma influyó en el mundo, pero el mundo también influye en Roma. Últimamente parece que Estados Unidos ejerce mucha influencia. He perdido la noción de los siglos. Vale, dijo Percy, pero han venido a ayudarnos. Mis náyades me han dicho que estabais aquí. Tiberino lanzó una mirada a Annabeth con sus ojos oscuros. Tienes el mapa, querida. Y la carta de presentación. Ah. Annabeth le dio la carta, y el disco de bronce. Miraba tan fijamente al dios del río que Percy empezó a ponerse celoso. Entonces, dijo ella tartamudeando. Han ayudado a otros hijos de Atenea en esta misión. Oh, querida. La hermosa mujer, Rea Silvia, posó la mano en el hombro de Annabeth. Tiberino es muy atento, salvó a mis hijos Rómulo y Remo, y los llevó con la diosa Loba Lupa. Más tarde, cuando el vejestorio del dios Numitor intentó matarme, Tiberino se compadeció de mí, y me convirtió en su esposa. Desde entonces he gobernado su reino fluvial a su lado. Es un cielo. Gracias, querida, dijo Tiberino sonriendo irónicamente, y sí. Annabeth Chase, he ayudado a muchos de tus hermanos. Como mínimo a emprender su viaje sin ningún percance. Lástima que todos sufrieran una muerte dolorosa más tarde. Bueno, tus documentos parecen en orden, deberíamos ponernos en marcha. La marca de Atenea nos espera. Percy agarró la mano de Annabeth, tal vez un pelín más fuerte de lo necesario. Tiberino, déjeme ir con ella, solo un poco más. Rea Silvia se rió con dulzura. No puedes, tontorrón, debes regresar a vuestro barco, y reunir a tus otros amigos. Tenéis que enfrentaros a los gigantes. El camino aparecerá en la daga de tu amiga Piper. Annabeth debe seguir otro sendero, ella debe andar sola. Ya lo creo, dijo Tiberino. Annabeth debe enfrentarse a la mismísima guardiana del templo, es la única forma.
Además, Percy Jackson, tienes menos tiempo de lo que crees para rescatar a tu amigo de la vasija, debes darte prisa. A Percy le sentó la pizza como un pedazo de cemento en el estómago. Pero, tranquilo, Percy. Annabeth le apretó la mano, tengo que hacerlo. Él empezó a protestar, la expresión de ella le detuvo, estaba aterrada, pero estaba haciendo todo lo posible por ocultarlo. Por él, si Percy intentaba discutir, solo le pondría las cosas más difíciles, o, lo que era peor, podría convencerla para que se quedara, entonces ella tendría que vivir sabiendo que se había echado atrás ante su mayor desafío. Suponiendo que sobrevivieran. Cuando Roma estaba a punto de ser arrasada, y Gaia estaba a punto de alzarse, y de destruir el mundo, la estatua de Atenea poseía la clave para vencer a los gigantes. Percy ignoraba el porqué o el cómo, pero Annabeth era la única que podía descubrirlo. Tienes razón, dijo, pronunciando las palabras con un enorme esfuerzo. Ten cuidado. Rea Silvia soltó una risita como si fuera un comentario ridículo. Cuidado. Ya lo creo que lo necesitará. Pero así debe ser, vamos. Annabeth, querida, te enseñaremos dónde empieza tu camino, después, estarás sola. Annabeth besó a Percy, vaciló, como si estuviera pensando qué más decir, a continuación se echó la mochila al hombro, y subió a la parte de atrás de la moto. Percy no podía soportarlo, habría preferido luchar contra cualquier monstruo del mundo, habría preferido una revancha con Chris Aor, pero se obligó a permanecer en su silla, y a mirar cómo Annabeth se alejaba en moto por las calles de Roma con Gregory Peck y Audrey Hepburn. Capítulo 33. Annabeth. Annabeth pensaba que podría haber sido peor, si tenía que emprender una horripilante misión en solitario. Por lo menos antes había tenido oportunidad de comer con Percy a orillas del Tíber, y en ese momento tenía oportunidad de dar un paseo en moto con Gregory Peck. Sabía de la existencia de esa vieja película gracias a su padre. Durante los últimos años, desde que los dos habían hecho las paces, habían pasado más tiempo juntos, y ella había descubierto que su padre tenía un lado cursi. Sí, le encantaba la historia militar, las armas y los biplanos, pero también le encantaba el cine clásico, sobre todo las comedias románticas de los 40 y los 50, Vacaciones en Roma era una de sus favoritas, él había obligado a Annabeth a verla. La trama le parecía ridícula, una princesa escapa de sus escoltas, y se enamora de un periodista estadounidense en Roma, pero sospechaba que a su padre le gustaba porque le recordaba su romance con la diosa Atenea, otra pareja imposible que no podía acabar con final feliz. Su padre no se parecía en nada a Gregory Peck. Atenea desde luego no tenía nada que ver con Audrey Hepburn. Pero Annabeth sabía que la gente veía lo que quería ver, no necesitaban que la niebla distorsionara sus percepciones. Mientras la moto azul celeste recorría zumbando las calles de Roma, la diosa Rea Silvia comentaba a cada paso a Annabeth lo mucho que la ciudad había cambiado a lo largo de los siglos. El puente Sublicio estaba allí, dijo señalando un recodo del Tíber, ya sabes, donde Horacio y sus dos amigos defendieron la ciudad de un ejército invasor. Eso sí que era un romano valiente. Mira, querida, añadió Tiberino, ese es el sitio donde Rómulo y Remo fueron arrastrados a la orilla. Parecía que estuviera hablando de un lugar en la ribera donde unos patos estuvieran haciendo un nido con bolsas de plástico y envoltorios de caramelos. Ah, sí, dijo Rea Silvia suspirando alegremente, fuiste muy amable. Arrastrando a los bebés a la orilla para que los lobos los encontraran. No fue nada, dijo Tiberino. Annabeth se sentía mareada, el dios del río estaba hablando de algo que había sucedido hacía miles de años, cuando en aquella zona no había más que pantanos, y puede que algunas chozas. Tiberino salvó a dos bebés, uno de los cuales pasó a fundar el mayor imperio del mundo, no fue nada. Rea Silvia señaló un bloque de pisos grande y moderno. Eso era un templo de Venus, luego fue una iglesia, luego un palacio. Luego un bloque de pisos, se incendió 3 veces, ahora vuelve a ser un bloque de pisos, y ese sitio de allí. Por favor, dijo Annabeth, me está mareando.
Rea Silvia se rió. Lo siento, querida, aquí se amontonan capas y más capas de historia, pero no es nada comparado con Grecia. Atenas ya era antigua cuando Roma solo era una serie de chozas de barro, ya lo verás, si sobrevives. No me está ayudando mucho, murmuró Annabeth. Ya hemos llegado, anunció Tiberino. Detuvo la moto delante de un gran edificio de mármol que tenía una hermosa fachada, a pesar de la capa de suciedad que la cubría. Tallas ornamentadas de dioses romanos decoraban el contorno del tejado, la enorme entrada tenía unas puertas de hierro llenas de candados. Tengo que entrar ahí. Annabeth deseó haber llevado a Leo, o como mínimo haber cogido prestada una cizalla de su cinturón. Rea Silvia se tapó la boca, y se rió entre dientes. No, querida, no tienes que entrar, tienes que ir por debajo. Tiberino señaló una serie de escalones de piedra en un lado del edificio, el tipo de escalera que habría bajado a un sótano si el edificio hubiera estado en Manhattan. Roma es caótica sobre el suelo, dijo Tiberino, pero eso no es nada. Comparado con su estado por debajo del suelo, debes descender a la ciudad enterrada. Annabeth Chase, encuentra el altar del dios extranjero, los fracasos de tus predecesores te servirán de guía, después. No lo sé. A Annabeth le empezó a pesar la mochila sobre los hombros, había estado estudiando el mapa de bronce durante días, buscando información por todas partes con el portátil de Dédalo. Lamentablemente, lo poco que había descubierto hacía que su misión pareciera todavía más imposible. Mis hermanos. Ninguno llegó al templo. ¿Verdad? Tiberino negó con la cabeza. Pero ya sabes el premio que te espera si consigues liberarla. Sí, dijo Annabeth. Podría traer la paz a los hijos de Grecia y de Roma, dijo Rea Silvia. Podría cambiar el curso de la inminente guerra. Si sobrevivo, dijo Annabeth. Tiberino asintió tristemente. Porque también eres consciente de que debes enfrentarte a la guardiana. ¿Verdad? Annabeth se acordó de las arañas del fuerte Sumter, y del sueño que Percy le había relatado, la voz susurrante en la oscuridad. Sí. Rea Silvia miró a su marido. Es valiente, tal vez sea más fuerte que los demás. Eso espero, dijo el dios del río. Adiós, Annabeth Chase, y buena suerte. Rea Silvia sonrió. Nos espera una tarde maravillosa. Nos vamos de compras. Gregory Peck y Audrey Hepburn se fueron a toda velocidad en su motocicleta azul celeste. Entonces Annabeth se volvió y descendió los escalones sola. Había estado bajo tierra muchas veces. Pero en mitad del descenso se dio cuenta de lo mucho que hacía que no se aventuraba sola, se quedó paralizada. Dioses, no había hecho algo parecido desde que era una cría. Después de escapar de casa, había pasado unas semanas sobreviviendo por sí misma. Viviendo en callejones, y escondiéndose de monstruos hasta que Talia y Luke la habían tomado bajo su protección. Luego había vivido hasta los 12 años en el campamento mestizo. Después, en todas sus misiones, había estado acompañada de Percy y de sus otros amigos. La última vez que se había sentido tan asustada y sola tenía 7 años, se acordó del día que Talia, Luke y ella habían entrado en la guarida de unos cíclopes en Brooklyn. Talia y Luke habían sido capturados, y Annabeth había tenido que liberarlos. Todavía recordaba estar temblando en un oscuro rincón de aquella ruinosa mansión, escuchando cómo los cíclopes imitaban las voces de sus amigos, tratando de engañarla para que saliera. ¿Y si eso era una artimaña también? Se preguntaba. ¿Y si los otros hijos de Atenea habían muerto porque Tiberino y Rea Silvia los habían hecho caer en una trampa? ¿Serían capaces de algo así Gregory Peck y Audrey Hepburn? Se obligó a seguir adelante, no tenía alternativa. Si la Atenea Parthenos estaba allí realmente, podía decidir la suerte de la guerra, y lo que era más importante, podía ayudar a su madre. Atenea la necesitaba. Al pie de los escalones llegó a una vieja puerta de madera con una anilla de hierro. Encima de la anilla había una placa metálica con un ojo de cerradura. Annabeth empezó a pensar en formas de forzar la cerradura,
pero en cuanto tocó la anilla, una silueta llameante apareció en medio de la puerta, la silueta de la lechuza de Atenea. Del ojo de la cerradura salió un hilo de humo, la puerta se abrió hacia adentro. Annabeth miró arriba por última vez. En lo alto de la escalera, el cielo era un cuadrado de color azul radiante, los mortales estarían disfrutando de la cálida tarde, las parejas estarían haciendo manitas en los cafés, los turistas estarían recorriendo apresuradamente tiendas y museos, los romanos estarían ocupándose de sus asuntos, probablemente sin plantearse los miles de años de historia que había bajo sus pies, y sin duda ajenos a los espíritus, los dioses y los monstruos que todavía moraban allí, o al hecho de que su ciudad pudiera ser destruida ese mismo día a menos que determinado grupo de semidioses consiguiera detener a los gigantes. Annabeth cruzó la puerta. Se encontró en un sótano que era un cyborg arquitectónico, antiguas paredes de ladrillo se hallaban surcadas por modernos cables eléctricos y tuberías. El techo se sostenía con una combinación de andamios de acero, y viejas columnas romanas de granito. En la parte delantera del sótano había montones de cajas de cartón. Annabeth abrió unas cuantas por curiosidad, algunas estaban repletas de rollos de cuerda multicolor, como la que se usaba para las cometas o para los trabajos de artesanía, otras cajas estaban llenas de espadas de gladiador de plástico baratas. Tal vez en otra época la estancia había servido de almacén de una tienda de artículos turísticos. Al fondo del sótano, el suelo había sido excavado, y se podía ver otra escalera. Era de piedra blanca que descendía todavía más bajo tierra. Annabeth se acercó muy despacio al borde, abajo estaba tan oscuro que ni siquiera se podía ver con el brillo que emitía su daga, posó la mano en la pared, y encontró un interruptor de la luz. Lo encendió. Unas deslumbrantes bombillas fluorescentes iluminaron la escalera. Debajo, vio un suelo de mosaico decorado con ciervos y faunos, posiblemente una estancia de una antigua casa de campo, escondida debajo de aquel sótano moderno junto con las cajas de cuerda y las espadas de plástico. Bajo, la habitación medía aproximadamente 2 metros cuadrados, las paredes habían estado pintadas de vivos colores, pero la mayoría de los frescos se habían desconchado o se habían descolorido. La única salida era un agujero excavado en un rincón del suelo en el que el mosaico había sido arrancado. Annabeth se agachó junto a la abertura, descendía hasta una cueva más grande, pero Annabeth no podía ver el fondo. Oyó agua corriendo a unos 10 o 12 metros por debajo, el aire no olía a alcantarilla, solo a rancio y a humedad, y a algo ligeramente dulzón, como flores podridas. Tal vez fuera un antiguo conducto para el agua de los acueductos. No había forma de bajar. No pienso saltar, murmuró para sí. Como en respuesta a sus palabras, algo brilló en la oscuridad. La marca de Atenea se encendió al fondo de la cueva, y dejó ver unos relucientes ladrillos a lo largo de un canal subterráneo 12 metros más abajo. La lechuza en llamas parecía estar provocándola. Este es el camino, muchacha, más vale que se te ocurra algo. Annabeth consideró sus opciones. Era demasiado peligroso para saltar, no había escaleras de mano ni cuerdas. Pensó coger prestado un andamio metálico de arriba y usarlo como barra de bomberos, pero todos estaban bien sujetos. Además, no quería que el edificio se desplomase encima de ella. La frustración la invadió como un ejército de termitas. Se había pasado la vida viendo cómo otros semidioses adquirían poderes increíbles. Percy podía controlar el agua. Si él hubiera estado allí, habría podido subir el nivel del agua y bajar flotando. Por lo que Azel había dicho, ella podía orientarse bajo tierra con una precisión absoluta e incluso crear o cambiar el recorrido de los túneles. Ella habría podido abrir fácilmente un nuevo camino. Leo habría sacado las herramientas adecuadas de su cinturón, y habría construido algo para salir del paso. Frank habría podido convertirse en pájaro. Jason habría podido controlar el viento, y descender flotando. Incluso Piper, con su poder de persuasión, podría haber convencido a Tiberino y a Rea Silvia para que la hubieran ayudado un poco más. ¿Y qué tenía Annabeth? Una daga de bronce que no hacía nada especial. Una moneda de plata maldita,
Tenía su mochila con el portátil de Dédalo, una botella de agua, unos cuantos pedazos de ambrosía para las emergencias, y una caja de cerillas probablemente inútil, pero su padre le había metido en la cabeza que siempre debía contar con una forma de encender fuego. No tenía poderes increíbles, incluso su único artículo mágico de verdad, la gorra de la invisibilidad de los Yankees de Nueva York, había dejado de funcionar, y se había quedado en su camarote de largo 2. «Tienes tu inteligencia», dijo una voz. Annabeth se preguntó si Atenea estaba hablando con ella, pero probablemente se estaba haciendo ilusiones. Inteligencia. Como el héroe favorito de Atenea, Odiseo, él había ganado la guerra de Troya usando el ingenio, no la fuerza, había vencido a toda clase de monstruos y adversidades con su astucia, eso era lo que Atenea valoraba. La hija de la sabiduría anda sola. Eso no solo significaba sin otras personas, advirtió Annabeth, también significaba sin poderes especiales. Vale. ¿Cómo podía bajar sana y salva, y asegurarse de que disponía de una forma de salir en caso necesario? Volvió a subir al sótano, y se quedó mirando las cajas abiertas, cuerda para cometas, y espadas de plástico. La idea que se le ocurrió era tan ridícula que le entraron ganas de reírse, pero era mejor que nada. Se puso a trabajar, sus manos parecían saber exactamente qué hacer, a veces le ocurría eso, como cuando estaba ayudando a Leo con la maquinaria del barco o dibujando planos arquitectónicos por ordenador. Nunca había hecho nada con cuerda para cometas y espadas de plástico, pero parecía sencillo, natural. A los pocos minutos había usado una docena de rollos de cuerda, y una caja llena de espadas para fabricar una escalera de cuerda improvisada, una cuerda trenzada, entrelazada para que resistiera pero no demasiado gruesa, con espadas atadas a intervalos de 6 centímetros para hacer las veces de asideros de manos y pies. A modo de prueba, ató un extremo alrededor de una columna, y se apoyó en la cuerda con todas sus fuerzas. Las espadas de plástico se doblaron bajo su peso, pero proporcionaron un volumen adicional a los nudos de la cuerda, de modo que por lo menos podía agarrarse mejor. La escalera no ganaría ningún premio de diseño, pero podría llevarla hasta el fondo de la cueva sana y salva. Primero, llenó la mochila con los rollos de cuerda sobrantes, no sabía por qué, pero eran un recurso más, y no pesaban demasiado. Se dirigió de nuevo al agujero del suelo de mosaico, fijó un extremo de la escalera al andamio más cercano, dejó caer la cuerda en la caverna y descendió. Capítulo 34. Annabeth. Colgada en el aire, bajando con una mano detrás de la otra mientras la escalera se balanceaba violentamente, Annabeth dio gracias a Quirón por todos los años de entrenamiento en el curso de escalada que impartía en el campamento mestizo. En repetidas ocasiones, se había quejado enérgicamente alegando que trepar por una cuerda no le ayudaría a vencer a un monstruo. Quirón se limitaba a sonreír, como si supiera que ese día llegaría. Finalmente Annabeth llegó al fondo, se le escapó el borde de los ladrillos, y cayó en el canal, pero resultó que solo tenía unos centímetros de profundidad. El agua helada penetró en sus zapatillas de deporte. Levantó su daga brillante, el canal poco profundo avanzaba por el centro de un túnel de ladrillo, cada pocos metros, unas tuberías de cerámica sobresalían de las paredes, supuso que las tuberías eran desagües, parte de la antigua instalación de cañerías de Roma, aunque le pareció asombroso que un túnel como aquel hubiera sobrevivido, apretujado bajo tierra con todas las tuberías, sótanos y alcantarillas de otros siglos. Una idea repentina la heló todavía más que el agua. Hacía unos años, Percy y ella habían participado en una misión en el laberinto de Dédalo, una red secreta de túneles y estancias, llena de hechizos y de trampas, que avanzaba por debajo de todas las ciudades de Estados Unidos. Cuando Dédalo murió en la batalla del laberinto, todo el laberinto se había desplomado. O eso creía Annabeth, pero ¿y si eso era solo en Estados Unidos? ¿Y si la que tenía delante era una versión más antigua del laberinto? Dédalo le había dicho en una ocasión que su laberinto tenía vida propia, estaba creciendo y cambiando continuamente. Tal vez el laberinto pudiera regenerarse, como los monstruos.
tendría sentido, era una fuerza arquetípica, como diría Quirón, algo que en realidad no podía morir. Si eso era parte del laberinto. Annabeth decidió no dar vueltas al tema, pero también decidió no dar por sentado que sus señas fueran exactas. El laberinto hacía que las distancias carecieran de sentido. Si no se andaba con cuidado, podía caminar 6 metros en la dirección equivocada, y acabar en Polonia. Por si acaso, ató un nuevo rollo de cuerda al extremo de su escalera. Improvisada, así podría desenredarla detrás de ella a medida que exploraba, un truco viejo pero bueno. Reflexionó sobre qué camino seguir. El túnel parecía igual en las dos direcciones. Entonces, a unos 15 metros a su izquierda, la marca de Atenea se encendió contra la pared. Annabeth habría jurado que la miraba con sus grandes ojos llameantes, como diciendo, pero ¿qué te pasa? Date prisa. Estaba empezando a odiar a esa lechuza. Cuando llegó al lugar, la imagen se había desvanecido, y se había quedado sin la cuerda del primer rollo. Mientras ataba una nueva, miró al otro lado del túnel. Había una sección de ladrillos rota, como si una almadena hubiera abierto un agujero en la pared. Se acercó a echar un vistazo, introdujo la daga por la abertura para iluminar, y vio una cámara inferior larga y estrecha, con el suelo de mosaico, paredes pintadas, y bancos dispuestos a cada lado. Tenía una forma parecida a un vagón de metro. Asomó la cabeza por el agujero, con la esperanza de que nada le mordiera. En el extremo más cercano de la estancia había una puerta tapada con ladrillos. En el otro extremo había una mesa de piedra o tal vez un altar. El túnel de agua se prolongaba adelante, pero Annabeth estaba segura de que esa era la dirección. Recordó lo que Tiberino había dicho: encuentra el altar del dios extranjero. No parecía que hubiera ninguna salida de la sala del altar, pero la caída al banco de abajo era breve. Debería poder volver a salir sin problemas trepando. Descendió sin soltar la cuerda. El techo de la sala tenía forma de barril, y arcos de ladrillo, pero a Annabeth no le gustaba el aspecto de los soportes. Justo encima de su cabeza, sobre el arco más próximo a la puerta tapada con ladrillos, el coronamiento estaba agrietado por la mitad. Las fracturas de la presión recorrían el techo. Probablemente el lugar se había mantenido intacto durante 2000 años, pero Annabeth prefirió no pasar demasiado tiempo allí. Con la suerte que ella tenía, se desplomaría en los próximos 2 minutos. El suelo era un largo y estrecho mosaico con 7 dibujos en fila, como una línea cronológica. A los pies de Annabeth había un cuervo, después, un león. Otros parecían guerreros romanos con diversas armas. El resto estaba demasiado deteriorado o cubierto de polvo para que Annabeth distinguiera los detalles. Los bancos situados a cada lado estaban cubiertos de cerámica rota. Las paredes estaban pintadas con escenas de un banquete. Un hombre con túnica tocado con un gorro curvado como una cuchara para helado, sentado al lado de un hombre más grande que irradiaba rayos de sol. Alrededor de ellos había portadores de antorchas y sirvientes, y varios animales, como cuervos y leones, se paseaban al fondo. Annabeth no estaba segura de lo que representaba el dibujo, pero no le recordaba ninguna de las leyendas griegas que conocía. Al fondo de la sala, el altar estaba minuciosamente labrado con un fresco en el que aparecía el hombre con el gorro con forma de cuchara para helado sosteniendo un cuchillo contra el pescuezo de un toro. Sobre el altar había una figura de piedra de un hombre hundido hasta las rodillas en una roca, con una daga y una antorcha en sus manos extendidas. Una vez más, Annabeth no tenía ni idea de lo que esas imágenes significaban. Dio un paso hacia el altar, su pie hizo crack, miró abajo, y se dio cuenta de que había atravesado con la zapatilla de deporte una caja torácica humana. Reprimió un grito. ¿De dónde había salido? Había mirado al suelo un momento antes, y no había visto ningún hueso. En ese momento estaba lleno. Saltaba a la vista que la caja torácica era antigua. Se convirtió en polvo cuando ella sacó el play. Al lado había una daga de bronce corroída muy parecida a la suya. O el muerto había llevado el arma o el cuchillo lo había matado. Alargó su daga para ver por delante de ella. Un poco más adelante, siguiendo el sendero de mosaico,
Yacía un esqueleto más completo entre los restos de un jubón rojo bordado como el de un hombre del Renacimiento, su cuello con volantes y su cráneo habían sufrido graves quemaduras, como si hubiera decidido lavarse el pelo con un soplete. Estupendo, pensó Annabeth, alzó la vista a la estatua del altar, que sostenía una daga y una antorcha. Una especie de prueba, concluyó Annabeth, aquellos dos habían fracasado. Perdón, no había solo dos, más huesos y retales de ropa se hallaban esparcidos. Hasta el altar, no sabía cuántos esqueletos había, pero estaba dispuesta a apostar que todos eran semidioses del pasado, hijos de Atenea embarcados en la misma misión. Yo no seré otro esqueleto en tu suelo. Gritó a la estatua, esperando sonar valiente. Una chica, dijo una voz líquida, resonando por la sala, no se permite entrar a chicas. Una semidiosa, dijo una segunda voz, imperdonable. La cámara retumbó, del techo agrietado cayó polvo, Annabeth echó a correr hacia el agujero por el que había entrado, pero había desaparecido, la cuerda había sido cortada, se subió al banco, y aporreó la pared donde había estado el agujero, esperando que la ausencia del hueco fuera solo una ilusión, pero la pared estaba sólida. Estaba atrapada. A lo largo de los bancos aparecieron una docena de fantasmas relucientes. Brillantes hombres de color morado vestidos con togas romanas, como los lares que había visto en el campamento Júpiter, la miraban furiosamente como si hubiera interrumpido su reunión. Ella hizo lo único que podía, bajó del banco, y apoyó la espalda contra la puerta tapiada con ladrillos, trató de mostrarse segura de sí misma, aunque los ceñudos fantasmas morados, y los esqueletos de semidioses que yacían a sus pies, hacían que le entraran ganas de encogerse en su camiseta y gritar. Soy hija de Atenea, dijo, con el mayor atrevimiento del que pudo hacer acopio. Una griega, dijo un fantasma con repugnancia, todavía peor. Al final de la cámara, un fantasma con aspecto de anciano se levantó con dificultad. Tenían artritis los fantasmas. Y se situó junto al altar, clavando sus ojos oscuros en Annabeth. Lo primero que a ella le pasó por la cabeza es que se parecía al Papa. Llevaba una túnica reluciente, un gorro de punta y un cayado de pastor. Esta es la cueva de Mitra, dijo el viejo fantasma, has interrumpido nuestros rituales sagrados, no puedes presenciar nuestros misterios y seguir con vida. No quiero presenciar vuestros misterios, le aseguró Annabeth, estoy siguiendo la marca de Atenea, si me decís dónde está la salida, me marcharé. Su voz sonaba serena, cosa que la sorprendió, no tenía ni idea de cómo salir de allí, pero sabía que debía tener éxito donde sus hermanos habían fracasado. Su camino llevaba más adelante, hasta las profundidades subterráneas de Roma. Los fracasos de tus predecesores te servirán de guía, había dicho Tiberino. Después. No lo sé. Los fantasmas susurraron entre ellos en latín. Annabeth captó unas cuantas palabras desagradables sobre las semidiosas, y sobre Atenea. Finalmente, el fantasma con gorro de papa golpeó el suelo con su cayado. Los otros lares se quedaron en silencio. Tu diosa griega no tiene ningún poder aquí, dijo el papa. Mitra es el dios de los guerreros romanos. Es el dios de la legión, el dios del imperio. Pero si ni siquiera era romano, protestó Annabeth. No era persao. Algo así. Sacrilegio. Gritó el anciano, aporreando el suelo con su bastón varias veces más. Mitra nos protege. Yo soy el pater de esta hermandad. El padre, tradujo Annabeth. No me interrumpas. Como pater, debo proteger nuestros misterios. ¿Qué misterios? Preguntó Annabeth. Una docena de tíos muertos sentados por ahí en una cueva. Los fantasmas murmuraron, y se quejaron hasta que el pater consiguió dominarlos silbando como si estuviera parando un taxi. El viejo tenía buenos pulmones. Está claro que eres una incrédula, debes morir, como los otros. Los otros, Annabeth hizo un esfuerzo por no mirar los esqueletos. Su mente empezó a trabajar furiosamente, tratando de aferrarse a cualquier dato sobre Mitra en su poder,
el dios tenía un culto secreto para guerreros, era famoso en la legión, era uno de los dioses que había suplantado a Atenea como deidad de la guerra. Afrodita había mencionado su nombre durante la charla que habían mantenido mientras tomaban té en Charleston. Aparte de eso, Annabeth no sabía nada más. Mitra no era uno de los dioses de los que hablaban en el campamento mestizo. Dudaba que los fantasmas estuvieran dispuestos a esperar mientras ella sacaba el portátil de Dédalo, y buscaba información. Escudriñó el mosaico del suelo, 7 dibujos en fila, examinó los fantasmas, y se fijó en que todos llevaban una especie de insignia sobre la toga, un cuervo, una antorcha o un arco. Tenéis ritos de paso, soltó de repente. Los miembros se dividen en 7 niveles, y el nivel superior es el de Pater. Los fantasmas dejaron escapar un grito ahogado colectivo. A continuación, todos empezaron a gritar al unísono. ¿Cómo lo sabe?, preguntó uno. La chica ha descubierto nuestros secretos. Silencio, ordenó el Pater. Y también podría estar al tanto de las pruebas, gritó otro. Las pruebas, dijo Annabeth. Estoy al tanto. Otra ronda de gritos ahogados de incredulidad. Es ridículo, chilló el Pater. La chica miente. Hija de Atenea, elige la forma en que deseas morir. Si no la eliges tú, el dios la elegirá por ti. Fuego o daga, aventuró Annabeth. Hasta el Pater se quedó pasmado. Al parecer, no se acordaba de que hubiera víctimas de antiguos castigos tiradas en el suelo. ¿Cómo? ¿Cómo lo has? Tragó saliva. ¿Quién eres? Una hija de Atenea, repitió Annabeth, pero no una hija cualquiera. Soy la mater de mi hermandad, la Magna Mater. En realidad, no hay misterios para mí. Mitra no puede ocultarme nada. La Magna Mater, dijo gimiendo un fantasma, desesperado. Matadla. Uno de los fantasmas la atacó, alargando las manos para estrangularla, pero pasó a través de Annabeth. Estás muerto, le recordó ella. Siéntate. El fantasma se quedó avergonzado y se sentó. No necesitamos matarte, gruñó el Pater. Mitra lo hará por nosotros. La estatua del altar empezó a brillar. Annabeth pegó las manos a la puerta tapiada con ladrillos situada a su espalda. Esa tenía que ser la salida. El mortero se estaba desmoronando, pero no era lo bastante endeble para atravesarlo usando la fuerza bruta. Miró desesperadamente alrededor de la estancia, el techo agrietado, el mosaico del suelo, las pinturas de las paredes, y el altar labrado. Empezó a hablar, haciendo las primeras deducciones que le venían a la mente. Es inútil, dijo, lo sé todo, ponéis a prueba a vuestros iniciados con el fuego porque la antorcha es el símbolo de Mitra, su otro símbolo es la daga, por eso también podéis ser puestos a prueba con el cuchillo. ¿Queréis matarme como Mitra mató al toro sagrado? Era una pura suposición, pero en el altar se veía a Mitra matando a un toro. De modo que Annabeth dedujo que debía de ser importante. Los fantasmas se pusieron a gemir, y se taparon los oídos. Algunos se abofeteaban a sí mismos, como si quisieran despertar de una pesadilla. La Gran Madre lo sabe, dijo uno. Es imposible. A menos que eches un vistazo a la habitación, pensó Annabeth cada vez más segura de sí misma. Lanzó una mirada fulminante al fantasma que acababa de hablar. Tenía una insignia de un cuervo en la toga, el mismo símbolo que había en el suelo a los pies de ella. Tú solo eres un cuervo, lo regañó, es la categoría más baja, quédate calladito, y déjame hablar con tu Pater. El fantasma se acobardó. Piedad. Piedad. En la parte delantera de la sala, el Pater tembló. Annabeth no tenía claro si de ira o de miedo. El gorro de papa se había ladeado sobre su cabeza como un indicador del nivel de gasolina e inclinándose hacia la posición de vacío. Verdaderamente sabes mucho, Gran Madre, tu sabiduría es vasta, razón de más por la que no puedes marcharte. La tejedora nos advirtió de que vendrías. La tejedora. Embargada por una abrumadora sensación de ansiedad, Annabeth comprendió a lo que se refería el Pater.
el ser que rondaba en la oscuridad en el sueño de Percy, la guardiana del templo, en ese momento deseó no conocerla respuesta, pero trató de mantener la calma. La tejedora me teme, no quiere que siga la marca de Atenea, pero... ¿Vosotros me dejaréis pasar? Debes elegir una prueba. Insistió el padre. ¿Fuego o daga? Sí. Sobrevives a una, tal vez lo consigas. Annabeth miró los huesos de sus hermanos, los fracasos de tus predecesores te servirán de guía. Todos habían elegido una cosa u otra, fuego o daga, quizá habían pensado que podían superar la prueba, pero todos habían muerto. Annabeth necesitaba una tercera opción. Se quedó mirando la estatua del altar, que brillaba con más intensidad por momentos, podía percibir su calor a través de la sala, su instinto le dictaba que se centrara en la daga o en la antorcha, pero en lugar de ello se concentró en el pedestal de la estatua, se preguntó por qué sus piernas estaban hundidas en la piedra, entonces cayó en la cuenta, tal vez la pequeña estatua de Mitra no estaba hundida en la roca, tal vez estaba saliendo de la roca. Ni antorcha ni daga, dijo Annabeth con firmeza, hay una tercera prueba, y esa será la que pase. ¿Una tercera prueba?, preguntó el padre. Mitra nació de una roca, dijo Annabeth, con la esperanza de estar en lo cierto, salió completamente desarrollado de una piedra, empuñando su daga y su antorcha. Los gritos y gemidos le indicaron que su conjetura había sido correcta. La Gran Madre lo sabe todo. Gritó, un fantasma. Es nuestro secreto. Mejor guardado. Entonces tal vez no deberíais colocar una estatua sobre el tema en vuestro altar, pensó Annabeth. Sin embargo, estaba agradecida a aquellos estúpidos fantasmas. Si hubieran permitido a las guerreras participar en su culto, habrían aprendido a tener sentido común. Annabeth señaló teatralmente la pared por la que había venido. Yo también nací de la piedra, como Mitra. Por lo tanto, he pasado la prueba. Bah. Le espetó el padre. Tú has salido de un agujero en la pared. No. Es lo mismo. De acuerdo, por lo visto el pater no era un tonto rematado, pero Annabeth no perdió la confianza, echó un vistazo al techo, y se le ocurrió otra idea, todos los detalles encajaron. Controló las piedras, levantó los brazos, os demostraré que mi poder es superior al de Mitra, con un solo golpe, derribaré esta cueva. Los fantasmas empezaron a gemir, a temblar, y a mirar el techo, pero Annabeth sabía que no veían lo mismo que ella, aquellos fantasmas eran guerreros, no ingenieros, los hijos de Atenea tenían muchas aptitudes, no solo en el combate. Annabeth había estudiado arquitectura durante años, sabía que esa antigua cámara estaba a punto de venirse abajo, reconocía las fracturas de la presión, que emanaban de un único punto, la parte superior del arco de piedra. Situado justo encima de ella, el coronamiento estaba a punto de desmoronarse, y cuando eso ocurriera, suponiendo que pudiera calcular correctamente el momento. Imposible. Gritó el pater, la tejedora nos ha ofrecido muchos tributos para que destruyamos a todo hijo de Atenea que ose entrar en nuestro templo, y nunca la decepcionamos, no podemos dejarte pasar. Entonces temes mi poder, dijo Annabeth. Reconoces que yo podría destruir vuestra cámara sagrada. El pater frunció el entrecejo, se puso derecho el gorro con inquietud. Annabeth sabía que lo había puesto en una situación imposible, no podía echarse atrás sin parecer un cobarde. Haz lo que quieras, hija de Atenea, decidió, nadie puede derribarla. Cueva de Mitra, y menos de un solo golpe. Y menos aún una chica. Annabeth levantó la daga, el techo era bajo, podía llegar fácilmente al coronamiento, pero tendría que aprovechar su único golpe. La puerta situada detrás de ella estaba bloqueada, pero en teoría, si la sala empezaba a desplomarse, los ladrillos se volverían endebles y se desmoronarían. Debería poder abrirse paso antes de que todo el techo se viniera abajo. Suponiendo, claro está, que hubiera algo detrás de la pared de ladrillo, no solo tierra sólida,
y suponiendo que Annabeth fuera lo bastante rápida, y lo bastante fuerte, y tuviera la suficiente suerte, de lo contrario, estaba a punto de convertirse en una tortita semidivina. Bueno, chicos, dijo, parece que habéis elegido al dios de la guerra. Equivocado. Golpeó el coronamiento, la hoja de bronce celestial lo hizo añicos como si fuera un terrón de azúcar, por un instante no pasó nada. Ja. Se regodeó el pater. ¿Lo ves? Atenea no tiene ningún poder. Aquí. La sala tembló, una fisura recorrió el techo a lo largo, y el otro extremo de la caverna se desplomó, y sepultó el altar, y al pater, se abrieron más grietas, de los arcos cayeron ladrillos, los fantasmas gritaban y huían, pero no podían atravesar las paredes, al parecer, no podían salir de esa cámara ni siquiera muertos. Annabeth se volvió, embistió contra la entrada con todas sus fuerzas, y los ladrillos cedieron, mientras la cueva de Mitra implosionaba detrás de ella, se lanzó a la oscuridad, y se sorprendió cayendo. Capítulo 35. Annabeth. Annabeth creía que sabía lo que era el dolor, se había caído del muro de lava en el campamento mestizo, había sido apuñalada en un brazo con un cuchillo envenenado en el puente de Williamsburg, incluso había cargado con el peso del cielo sobre sus hombros. Pero eso no era nada comparado con caer de lleno sobre el tobillo. Enseguida supo que se lo había roto, el dolor le subió por la pierna hasta la cadera como un cable de acero ardiente, el mundo se redujo a ella, su tobillo, y el tormento. Estuvo a punto de desmayarse, la cabeza le daba vueltas, respiraba de forma entrecortada. No se dijo, no puedes entrar en estado de shock. Trató de respirar más despacio, permaneció lo más quieta posible hasta que el dolor disminuyó, y dejó de ser una tortura insoportable para convertirse en unas punzadas horribles. Una parte de ella quería gritarle al mundo por ser tan injusto. Había llegado hasta allí para que algo tan vulgar como un tobillo roto le parara los pies. Contuvo sus emociones haciendo un gran esfuerzo, en el campamento la habían adiestrado para sobrevivir en toda clase de situaciones, incluidas las lesiones como esa. Miró a su alrededor, su daga se había deslizado a cierta distancia, a la tenue luz, distinguió las características de la estancia, estaba tumbada en un frío suelo de bloques de piedra arenisca, el techo tenía una altura de 2 pisos, la puerta por la que había caído estaba a 3 metros del suelo, totalmente bloqueada con los escombros que habían caído en la sala, y habían formado una luz. A su alrededor había esparcidos viejos trozos de madera, algunos agrietados y resecos, y otros hechos astillas. Tonta, se regañó a sí misma, se había lanzado a través de la puerta, dando por sentado que habría un pasillo u otra habitación nivelada, no se le había pasado por la cabeza que caería por los aires. Probablemente los maderos habían pertenecido a una escalera que se había hundido hacía mucho. Examinó su tobillo, el pie no parecía demasiado torcido, tenía sensibilidad en los dedos de los pies, no veía sangre, eso era bueno. Alargó la mano para coger un madero, incluso ese pequeño movimiento le hizo gritar. La tabla se deshizo en su mano, la madera podía tener siglos o incluso milenios de antigüedad. No había forma de saber si aquella habitación era más antigua que el templo de Mitra o si como el laberinto las habitaciones eran una mezcolanza de múltiples épocas juntadas al azar. Está bien, dijo en voz alta, para oír su voz, piensa, Annabeth. Establece prioridades. Se acordó de un ridículo curso de supervivencia en la naturaleza que le había impartido Grover en el campamento, en su día, como mínimo, le había parecido ridículo. Primer paso, busca amenazas inmediatas en tu entorno. Aquella estancia no parecía correr el peligro de desplomarse, el desprendimiento se había interrumpido, las paredes eran sólidos bloques de piedra sin grietas de importancia a la vista, el techo no se estaba combando. Bien. La única salida era la pared del fondo, una puerta con forma de arco que daba a la oscuridad. Entre ella y la puerta, una pequeña zanja de ladrillo atravesaba el suelo, y permitía que el agua corriera por la habitación de izquierda a derecha. Tuberías de la época de los antiguos romanos.
Si el agua era potable, eso también estaría bien. En un rincón había amontonadas vasijas de cerámica rotas de las que salían racimos marchitos de color marrón que en el pasado podrían haber sido frutas. Poaj. En otro rincón había unas cajas de madera que parecían intactas, y unas cajas de mimbre sujetas con correas de cuero. Bueno, no hay ningún peligro inmediato, dijo para sí, a menos que algo salga corriendo de ese túnel oscuro. Echó un vistazo a la puerta, arriesgándose a que su suerte empeorara. No pasó nada. Vale, dijo. Siguiente paso, hacer inventario. ¿Qué podía utilizar? Tenía una botella de agua, y más agua en la zanja si conseguía llegar hasta ella. Tenía su cuchillo, en su mochila había un montón de cuerda de colores. Yupi. El ordenador portátil, el mapa de bronce, cerillas, y ambrosía para emergencias. Ah, sí, eso se podía considerar una emergencia. Sacó la comida divina de la mochila y la engulló. Como siempre, su sabor le trajo reconfortantes recuerdos. Esta vez, palomitas de maíz con mantequilla, sesión de cine nocturna con su padre en su casa de San Francisco, sin su madrastra ni sus hermanastros, los dos solos acurrucados en el sofá viendo viejas y cursis comedias románticas. La ambrosía le calentó todo el cuerpo, el dolor de la pierna se convirtió en unas punzadas sordas. Annabeth sabía que todavía corría un gran peligro, ni siquiera la ambrosía podía curar en el acto los huesos rotos, podía acelerar el proceso, pero en el mejor de los casos, no podría apoyar ningún peso sobre el pai. Herido durante un día o más. Trató de alcanzar la daga, pero estaba demasiado lejos, se deslizó en esa dirección, volvió a notar un ardiente dolor, como si unas uñas le estuvieran perforando el pai, la cara se le perló de sudor, pero tras deslizarse otro poco, consiguió llegar a la daga. Se sintió mejor al tenerla en la mano, no solo por la luz y la protección que le ofrecía, sino también porque le resultaba muy familiar. ¿Y ahora? ¿Qué? En el curso de supervivencia, Grover había dicho que había que permanecer quieto y esperar a ser rescatado, pero eso no iba a ocurrir. Aunque Percy consiguiera seguir sus pasos, la cueva de Mitra se había desplomado. Podía tratar de contactar con alguien usando el portátil de Dédalo, pero dudaba que allí tuviera señal. Además, ¿a quién iba a acudir? No podía enviar un mensaje a nadie que estuviera lo bastante cerca para ayudarla. Los semidioses nunca llevaban teléfono móvil porque la señal llamaba demasiado la atención a los monstruos, y ninguno de sus amigos estaría sentado consultando su correo electrónico. Un mensaje de Iris. Tenía agua, pero dudaba que pudiera disponer de suficiente luz para crear un arco iris. La única moneda que tenía era el dracma de plata ateniense, y no constituía un gran tributo. Había otro problema a la hora de pedir ayuda, se suponía que aquella era una misión en solitario. Si Annabeth era rescatada, estaría admitiendo su derrota. Algo le decía que la marca de Atenea ya no la guiaría, podría deambular allí abajo eternamente, y no encontrar jamás la Atenea Partenos. De modo que era inútil permanecer quieto, y esperar ayuda. Eso significaba que tenía que encontrar una forma de seguir por su propia cuenta. Abrió la botella de agua, y bebió. No se había dado cuenta de la sed que tenía. Cuando la botella quedó vacía, se arrastró al arroyo, y la rellenó. El agua estaba fría, y se movía rápido, señales de que se podía beber sin peligro. Llenó la botella, y acto seguido recogió agua ahuecando las manos, y se salpicó la cara. Enseguida se sintió más despierta, se lavó los arañazos lo mejor que pudo. Annabeth se incorporó, y se miró el tobillo. ¿Por qué tenías que romperte?, dijo con tono de reprimenda. El tobillo, no contestó. Tendría que inmovilizarlo con algún tipo de fijación, era el único modo de que pudiera moverse. Levantó la daga e inspeccionó de nuevo la estancia a la luz del bronce. Ahora que estaba más cerca de la puerta abierta, le gustaba todavía menos. Daba a un pasillo oscuro y silencioso. El aire que salía tenía un olor dulzón y algo siniestro. Lamentablemente, Annabeth no veía otra forma de poder avanzar.
Sin dejar de jadear y de parpadear para contener las lágrimas, se acercó. Arrastrándose a los restos de la escalera, encontró 2 tablones que estaban en bastante buen estado, y eran lo bastante largos para usarlos de tablillas. A continuación, se aproximó, reptando, a las cajas de mimbre, y usó la daga para cortar las correas de cuero. Mientras se mentalizaba para inmovilizarse el tobillo, se fijó en unas palabras desvaídas escritas en una de las cajas de madera: Hermes Express. Annabeth se deslizó entusiasmada hacia la caja. No tenía ni idea de lo que hacía allí, pero Hermes enviaba toda clase de artículos útiles a los dioses, los espíritus y los semidioses. A lo mejor había dejado aquel paquete de atención sanitaria hacía años para ayudar a los semidioses como ella en su misión. La abrió haciendo palanca, y extrajo varias láminas de plástico de burbujas, pero lo que quiera que hubiese dentro había desaparecido. Hermes, protestó. Se quedó mirando tristemente el plástico de burbujas, entonces se le encendió una bombilla, y se dio cuenta de que el envoltorio era un regalo. Oh, es perfecto. Annabeth se cubrió el tobillo roto con un envoltorio de esas láminas de burbujas, lo fijó con las tablillas de madera, y lo ató todo con las correas de cuero. En una ocasión, haciendo prácticas de primeros auxilios, había entablillado una falsa pierna rota a otro campista, pero nunca se había imaginado que tendría que entablillarse a sí misma. Era una tarea dura y dolorosa, pero finalmente terminó. Registró los restos de la escalera hasta que encontró parte del pasamanos, una tabla estrecha de aproximadamente 1,20 m de largo que podía servirle de muleta. Apoyó la espalda contra la pared, preparó la pierna buena y se levantó. ¡Ay! Los ojos le hicieron chiribitas, pero se mantuvo erguida. La próxima vez déjame luchar contra un monstruo, murmuró a la sala oscura, es mucho más fácil. Sobre la puerta abierta, la marca de Atenea se encendió contra el arco. La lechuza llameante parecía estar mirándola con expectación, como diciendo, ya era hora. ¿Con qué quieres, monstruos? Pues ven por aquí. Annabeth se preguntaba si la marca ardiente estaba inspirada en una lechuza sagrada de verdad. En caso afirmativo, si sobrevivía, iba a encontrar a esa lechuza, y a darle un puñetazo en la cara. La idea le levantó el ánimo, llegó al otro lado de la zanja, y entró despacio en el pasillo, cojeando.